Mi nombre es Isabel García, y si hay algo que siempre supe es que nunca fui el orgullo de mi familia. Desde pequeña me acostumbré a ser la sombra de mi hermana, Lucía. Ella era la estrella, la hija perfecta, la abogada exitosa con una carrera impecable. Era el tipo de persona que los padres exaltan en las cenas y que los profesores usan como ejemplo. ¿Yo? Era esa que vivía con la cabeza metida en historias, garabateando cuadernos y escuchando a todos decir que mis sueños no me llevarían a ningún lado. Crecí siendo la oveja negra, una pieza fuera de lugar en una familia que no sabía cómo lidiar con mis elecciones. Ahora, con 32 años, finalmente construí una vida que me pertenece. Vivo sola en Barcelona, en un pequeño apartamento que para muchos puede parecer sencillo, pero para mí es un santuario. Mi rutina es tranquila, me levanto temprano, preparo mi café y escribo durante horas en la mesa junto a la ventana, con vistas a la Sagrada Familia. La ciudad está llena de vida, pero yo me mantengo al margen, lejos de todo aquello que podría arrastrarme de vuelta al pasado. Durante años mantuve la distancia necesaria con mi familia, especialmente con Lucía. Necesitaba ese espacio para entender quién era, para reconstruir algo que el peso de las comparaciones casi destruyó. Todo cambió una tarde sofocante, de esas en las que el calor parece arrastrarse por las calles. Cuando sonó el timbre, no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, allí estaba Lucía, con la misma presencia impecable de siempre, alta, elegante, como si cada detalle hubiese sido calculado. Decidí pasar por aquí. Hace tiempo que no te veo, dijo con ese tono pulido que conocía de memoria. La invité a pasar, más por cortesía que por ganas. Preparé café, intentamos conversar, pero la tensión era palpable. Lucía parecía observar cada rincón de mi apartamento, analizando mi vida en silencio. Su visita repentina no tenía sentido, pero con Lucía nada era casual. Esa noche, mientras yo dormía, Lucía hizo algo que jamás imaginé. Encontró mi cartera en la encimera, donde había dejado olvidado un papel con mi contraseña bancaria anotada. Por curiosidad o desconfianza, entró en mi cuenta. Quizás esperaba encontrar un saldo vacío, algo que confirmara lo que siempre había pensado de mí, que era un fracaso. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. $4 millones. A la mañana siguiente, me despertó sosteniendo el móvil como si fuera una prueba incriminatoria. ¿Me vas a explicar esto? Su voz mezclaba asombro e indignación. Aún aturdida, miré el móvil en su mano y sentí el estómago darme vueltas. Ese dinero no era solo dinero, era el símbolo de la vida que había construido en secreto, lejos del juicio de todos. Lucía había descubierto algo que jamás pensé que tendría que explicar, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Lucía había llegado a mi apartamento en Barcelona en una tarde sofocante, cargando el mismo aire impecable de siempre. Cada movimiento parecía planeado, sus pasos calculados, el bolso perfectamente alineado en su brazo, la mirada atenta que recorría mi espacio con una mezcla de curiosidad y superioridad. Era como si estuviera inspeccionando mi vida, buscando pruebas de que, años después, seguía siendo la misma persona que tanto juzgaba. Su sonrisa era educada, pero tenía ese toque de condescendencia que siempre me revolvía el estómago. ¿Vives aquí?, preguntó casualmente, dejando que su mirada vagara por la sala pequeña y sencilla. Es acogedor. La forma en que lo dijo me molestó, pero decidí ignorarla. Preparamos café e intentamos conversar, pero el aire entre nosotras era denso. Cada pregunta que hacía parecía más un juicio disfrazado. ¿Todavía escribes?, preguntó, y yo simplemente asentí, sin ganas de justificarme. Había algo diferente en esa visita, algo que no lograba descifrar, pero que me inquietaba profundamente. Más tarde, mientras yo dormía, Lucía actuó.
Mi cartera estaba sobre la encimera de la cocina y un trozo de papel con mi contraseña bancaria estaba allí, olvidado, como una puerta abierta. No dudó. Quizás fue curiosidad, quizás fue envidia. Sea cual sea el motivo, Lucía entró en mi cuenta bancaria, quizás esperando encontrar un saldo que confirmara sus sospechas, que estaba fracasando. Pero lo que encontró fue algo que la dejó incrédula. $4 millones. A la mañana siguiente, me desperté con su voz llamándome, un tono mezcla de asombro y acusación. Estaba de pie en medio de la sala, el móvil levantado como si fuera un arma. «Isabel, ¿me vas a explicar esto ahora?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Mis ojos se fijaron en la pantalla del móvil, donde el saldo de la cuenta estaba en evidencia. No pude responder de inmediato. «¿De dónde salió este dinero? ¿Estás metida en algo ilegal?». Su pregunta resonó en toda la sala. Su indignación no era solo por el dinero, sino por el hecho de que lo había ocultado. Que yo, la hermana que ella creía conocer, tenía algo que jamás habría imaginado. La tensión en la sala era sofocante, casi palpable. Lucía me miraba como si fuera una desconocida, alguien que ya no reconocía. Su tono de voz oscilaba entre incredulidad e indignación. $4 millones, Isabel. ¿Y crees que no tienes que dar una explicación?, insistió, cada palabra cargada de reproche. Pero yo permanecía en silencio, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería descartada de inmediato. «Siempre ha sido así», continuó, su voz ahora impregnada de algo más profundo, más antiguo. «Irresponsable, desorganizada, incapaz de enfrentarte a la realidad. Mientras yo estaba ahí, cargando con todo, cumpliendo las expectativas. Tú vivías escapando». Sus palabras me cortaban como cuchillas. Flashes del pasado comenzaron a surgir, imágenes que creía haber dejado atrás. Nuestros padres, siempre exaltando a Lucía en las cenas familiares. Lucía ganó un premio en la escuela. Lucía fue aceptada en la mejor facultad de Derecho. Y yo, sentada a la mesa, escuchando en silencio, sabiendo que ninguna historia que escribiera en mis cuadernos sería jamás digna de un elogio. Cuando me miraban, siempre era con desaprobación, como si preguntaran, «¿Y tú, Isabel? ¿Cuándo harás algo que valga la pena?». Esas memorias regresaban a mi mente como si hubieran sucedido ayer. Las veces que escuché que mis sueños eran inútiles, que mis historias no pagarían las cuentas, que debía ser más como Lucía. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí, pero respiré hondo, tratando de contenerme. «Ese dinero es fruto de mi trabajo», dije, rompiendo finalmente el silencio. Mi voz era firme, pero baja. Lucía rió incrédula. «¿De tu trabajo? ¿De verdad crees que voy a creer eso? Isabel, por favor. ¿Desde cuándo eres capaz de mantener algo consistente en tu vida?». Me miraba como si estuviera frente a un misterio imposible de resolver. Para ella, yo seguía siendo esa chica perdida que no sabía qué hacer con su vida. Mientras ella hablaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me daba cuenta de que, para Lucía, ese dinero no era solo una sorpresa. Era una amenaza a la narrativa que siempre había contado sobre nosotras. Al fin y al cabo, si yo tenía algo grande y legítimo, ¿qué diría eso sobre la manera en que me había juzgado durante todos estos años? Lucía me miraba con desconfianza, como si cada palabra que saliera de mi boca fuera una mentira esperando ser desmentida. $4 millones, Isabel. ¿De verdad crees que voy a aceptar que esto es normal? ¿Que es honesto?, preguntó, su voz cargada de una incredulidad casi furiosa. No respondí de inmediato. Sentía que cualquier cosa que dijera no tendría el peso suficiente para atravesar la barrera de su juicio. Empezó a caminar por mi apartamento, abriendo cajones, sacando libros de las estanterías, como si buscara una prueba, algo que explicara lo que, para ella, era inexplicable. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma, buscando la verdad.
respondió sin siquiera mirarme. Había algo en su tono que iba más allá de la curiosidad. Era obsesión, mezclada con una especie de frustración contenida. No era solo el dinero lo que la incomodaba, era el hecho de que lo hubiera conseguido sin que ella lo supiera, sin que pudiera controlar la narrativa. Finalmente suspiré y decidí darle lo que quería, al menos en parte. Es fruto de mi trabajo. Pasé años escribiendo, dije, tratando de mantener mi voz firme. Lucía se detuvo y se giró hacia mí, sorprendida. ¿Escribiendo? ¿Tú? ¿Escritora exitosa? Entonces, ¿por qué nadie ha oído hablar de ti? Sus palabras eran como un cuchillo clavado en el lugar más sensible. El sarcasmo en su voz hizo que mi pecho se apretara. Era como si hubiera regresado a la infancia, escuchando comentarios sobre cómo mis historias nunca serían más que un pasatiempo inútil. Me quedé ahí, en silencio, mirándola, tratando de ocultar el impacto que sus palabras seguían teniendo sobre mí. Pero por dentro algo se rompió. Por más que hubiera logrado, por más que me hubiera demostrado capaz, una parte de mí seguía siendo esa niña que buscaba desesperadamente validación. Los libros fueron publicados bajo un seudónimo, revelé finalmente, y fue mi decisión. No quería que nadie lo supiera, pero Lucía no parecía satisfecha. ¿Y por qué esconderlo, Isabel? ¿Qué tienes que temer?, preguntó, como si intentara encontrar una falla, algo que justificara sus sospechas. Simplemente desvié la mirada. No importaba lo que dijera. Para ella, mi explicación nunca sería suficiente. Lucía estaba diferente. La tensión en su voz, antes llena de superioridad, ahora parecía dar paso a algo más vulnerable. Mientras la discusión continuaba, sus palabras comenzaron a salir como confesiones involuntarias. ¿Crees que mi vida es perfecta, Isabel? ¿Crees que es fácil mantener todo en pie? No esperó mi respuesta. Su tono, antes controlado, vacilaba entre la rabia y el agotamiento. Fue entonces cuando lo entendí. Detrás de la fachada impecable que Lucía siempre había presentado, había grietas profundas, deudas que no podía controlar, un matrimonio al borde del colapso, la presión aplastante de sostener la imagen de éxito absoluto. Estoy tratando de salvar lo que queda, dijo casi en un susurro, como si finalmente admitiera la derrota. Por primera vez, no veía a mi hermana como la mujer que siempre me había juzgado. Veía a una persona cansada, atrapada en una vida que la asfixiaba, y de repente algo dentro de mí cambió. No era solo la favorita de nuestros padres. También había sido moldeada por sus expectativas, igual que yo. Mientras hablaba, memorias del pasado comenzaron a invadirme. Recordé cómo nuestros padres ponían a Lucía en un pedestal, elogiando cada nota, cada logro, mientras yo era solo la artista perdida. Me daba cuenta de que, aunque nuestras heridas eran diferentes, ambas fuimos víctimas. Lucía había sido aplastada por el peso de ser perfecta. Yo fui ignorada por el delito de soñar. Hubo un silencio cargado entre nosotras. Por primera vez, ninguna parecía dispuesta a atacar a la otra. Detrás de todas las capas de juicio y resentimiento, había algo que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía ver. Lucía era tan prisionera de ese pasado como yo. La miré y supe que era hora de contar la verdad. Ya no había manera de escapar. Respiré hondo y comencé. Pasé años escribiendo en silencio, sin que nadie lo supiera. Publiqué libros bajo un seudónimo. Se convirtieron en bestsellers, pero nunca quise revelar eso a la familia. Mis palabras salían despacio, cargadas de una mezcla de alivio y miedo. Lucía guardó silencio, procesando lo que acababa de decir. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora estaban confusos, casi perdidos. Continué, tratando de llenar el vacío entre nosotras. Ese dinero es el resultado de noches en vela, de rechazos, de trabajo duro. Es todo lo que he logrado construir sola, lejos de cualquier expectativa. Finalmente, rompió el silencio, pero su voz sonaba herida. ¿Por qué esconderlo de todos? ¿De mí? ¿No confiabas en mí?
Su tono llevaba más dolor que rabia, y eso me golpeó. Intenté explicarme. No se trataba de confianza, Lucía. Se trataba de proteger algo que era mío. Por primera vez, tenía algo que nadie podía criticar, algo que nadie podía quitarme. Necesitaba ese secreto para sobrevivir. Lucía desvió la mirada, y por un momento solo se escuchaba el silencio entre nosotras. Por primera vez, parecía que realmente me veía, pero junto con eso venía algo más difícil de soportar. El dolor de alguien que sentía haber sido excluido. Lucía se levantó de repente, con los ojos brillando de ira y resentimiento. Construiste todo esto mientras yo cargaba con el peso de la familia. Yo siempre estuve ahí, lidiando con todo, mientras tú simplemente huías. Su voz reverberaba por el apartamento, cada palabra cargada de acusación. La miré, absorbiendo lo que decía. No era solo rabia. Había dolor ahí, una confesión que nunca esperé escuchar. ¿Crees que fue fácil para mí? Continuó, más calmada, pero aún intensa. Mientras tú desaparecías, yo estaba ahí. Yo soportaba a nuestros padres, la presión, las comparaciones. Siempre tuve que ser perfecta porque alguien tenía que serlo. Tú tuviste la oportunidad de huir, yo no. Las palabras de Lucía me impactaron, pero no de la forma que esperaba. Había verdad en lo que decía, pero no toda la verdad. Respiré hondo, dejando que el silencio se extendiera por un instante antes de responder. Huir fue la única opción que tenía, Lucía. Necesitaba irme para sobrevivir, para descubrir quién era. Si me hubiera quedado, habría sido devorada por todo esto. Ella dudó, y por un momento sus ojos parecieron menos duros. Su postura se relajó un poco, pero el dolor seguía ahí. Yo nunca tuve esa oportunidad, murmuró en un tono casi inaudible. Me quedé porque creía que era mi responsabilidad, pero quizás me equivoqué. No fue un error, dije, con una voz más suave, pero tampoco era tu obligación. Intentaste cargar con todo porque pensaste que debías hacerlo, pero no tenías que hacerlo, y todavía no tienes que hacerlo. Lucía desvió la mirada, pensativa. Por primera vez, parecía que realmente estábamos escuchándonos. Por primera vez, veíamos el dolor de la otra como parte de algo más grande. No se trataba de quién tenía la razón o estaba equivocada. Se trataba de cómo el peso que cargábamos, cada una a su manera, nos había separado. No sabía cómo era para ti, dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. Y yo nunca supe cómo fue para ti, respondí. Había algo liberador en ese momento. No era una reconciliación completa, pero era una grieta en el muro que nos había separado durante años. El silencio que siguió ya no estaba lleno de tensión, sino de comprensión. Algo entre nosotras había cambiado y por primera vez en mucho tiempo parecía que ya no necesitábamos luchar. Ambas habíamos sido víctimas de un sistema que exigía perfección de una y que ignoraba a la otra. Pero ahora había espacio para reconstruir, no con perfección, sino con sinceridad. El enfrentamiento dejó un silencio extraño entre nosotras, pero de alguna manera parecía más ligero. Ya no había ese peso asfixiante de acusaciones y resentimientos velados. Por primera vez, Lucía rompió esa barrera. Siempre intenté ser perfecta, dijo, su voz baja, casi un susurro. Pero eso no significa que lo haya logrado. Pensaba que tenía que resolverlo todo, pero nunca supe pedir ayuda. Esas palabras me impactaron de una manera inesperada. Era algo que nunca imaginé escuchar de ella, Lucía, la hermana impecable, admitiendo que también era vulnerable. Por primera vez, no sentí rabia ni resentimiento. Solo vi a alguien que, como yo, estaba tratando de sobrevivir. No tenías que cargar con todo sola, respondí. Pero Lucía, no puedo resolver esto por ti. Lo que sí puedo hacer es ayudarte de una manera que funcione para las dos. Ella asintió, y por primera vez noté algo diferente en ella. Una disposición a escuchar, a dejarme tener también mi espacio.
Entonces decidimos viajar a Sevilla, un lugar que ambas amábamos en la infancia, pero que nunca habíamos visitado juntas como adultas. Allí, entre las plazas soleadas y la serenidad del Parque de María Luisa, comenzamos a encontrar una nueva forma de relacionarnos. Caminando entre las fuentes y los jardines, hablamos sobre cosas que nunca antes habíamos discutido, nuestros miedos, nuestros errores y todo lo que el pasado nos había arrebatado. No fue fácil, pero fue sincero. Usé parte del dinero para ayudarla a salir de sus deudas, no como una solución mágica, sino como un punto de partida. Sin embargo, dejé claro, mi independencia no estaba en negociación. Ella lo aceptó, y eso por sí solo mostró que algo había cambiado. Lucía ya no intentaba controlar ni juzgar, y yo, por primera vez, no sentía que necesitaba justificarme. La última tarde en Sevilla, sentadas en la Plaza de España, quedó grabada en mi memoria. Mientras el sol dorado bañaba los azulejos y la música de un guitarrista resonaba a lo lejos, miré a Lucía a mi lado. Estaba riéndose de algo tonto que dije y, por primera vez en años, parecía ligera, como si el peso que cargaba finalmente hubiera disminuido. Miré al horizonte y comprendí algo nuevo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni a mi familia, ni a Lucía, ni a mí misma. Yo era suficiente, y de alguna manera sabía que ella también comenzaba a sentir eso sobre sí misma. No éramos perfectas, pero éramos hermanas, y eso bastaba.